Hola a todos, gente, aquí precio, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y esta vez, hoy estamos con las patch notes de Smite que eran hoy. Van a ver las nuevas actualizaciones de objetos, nuevas cosas que van a meter, los cambios, etc. Lo vamos a ver todo hoy aquí. Vamos a estar reaccionando en este vídeo, no sé cuánto va a durar esto, creo que dura 1 hora y media o 2 horas, no sé, un montón. Va a haber cosas interesantes, cosas menos interesantes, pero por eso hoy, si no lo escucháis es porque tengo el volumen quitado, tranquilos. Por eso hoy estamos aquí acompañados del grandioso y poderosísimo número 1, el mejor jungla de España, Fran, ¿cómo estamos? Hola a todos, gente, aquí Preya12, viendo las patch notes de un juego que llevo sin jugar 6 meses, pero vamos a disfrutar todos juntos. Llevas 6 meses sin jugar a Smite, tú. Desde febrero, sí. Llevas mucho más que yo, Me metí a ver el elo y tenía 1900 de elo, diamante 1. Porque es muy raro, sí, 1900, claro, porque el elo te va bajando si no juegas. Claro. Y tenía 1900, pero supongo que por los reses que han ido haciendo, ¿sabes? Por los sobreses poco a poco va bajando. El tema es, antes, cuando no jugabas durante 2 semanas te quitaban 2 puntos al día. Pero cuando pasaba 3 semanas, 4, 6, 8 y 10. ¿Tú crees que lo hacen mal? Sí, porque lo han cambiado, o sea, no puedo tener elo de diamante, o sea, perdón, elo de oro y estar en diamante 1. Pues de hecho, cuando te creas una cuenta nueva tienes 1500 de elo. 500, oro 1, sí. Que me parece bastante. ¿Sabes qué? O sea, yo me estoy enterando por Twitter de que hay muchos chetos ahora mismo en el Smite, el arranque, ¿verdad? Hay muchos chetos, sí. Y los peos están con que de casual, imagínate en una ranked. No los banean a los chetos. ¿Y por qué? ¿Qué hacen? Luego ves a un tío que le han baneado por account sharing, tú. Y le han quitado el partner de Smite. A ver, cositas. Y le banean por account sharing. ¿Le han quitado el banner? ¿A quién? ¿A quién? Pues un tipo ahí, no sé, tiene una foto de todos que lleva 5 años. No sé, es un streamer guiri. Un guirero. Ah, vale. Mira, estamos viendo los artes, ¿no? Hostia, qué fea es la matera. ¿Te comparto pantalla? ¿Lo vemos a tiempo real? Bueno, no creo que tengas mucho delay, la verdad. Nada, te comparto pantalla. Si no puedes. No te preocupes, mi ordenador es Jesucristo. Menos para el torneo. Grabo, hago directo, comparto pantalla por Discord. Todo a la vez, las 3 cosas a la vez estoy haciendo. Increíble. Y juego también y mañana me hace el desayuno. Lo estás viendo ya, ¿no? ¡Oh, el tatuaje de Perséfone! ¡Qué guapo!, ¿no? ¡Qué par de ojazos! Pero voy a subir el volumen. Un poquito. Ahora empiezan las patch notes. Bueno, esto ha sido una introducción, lo que viene siendo las patch notes, ¿vale? Y este señor es el que va a decir las cosas decentes. No sé cómo se verá con la cámara aquí, si no la muevo un poco o la cambio, ya veremos. Tampoco pasa nada, o sea que no os preocupéis. No veas qué jornada laboral te estás pegando, gordo, ya ves. Aquí a tope, directo, vídeos, todo a la vez. Es que estoy muy motivado con el nuevo ordenador, estoy muy motivado. De hecho, lo que no sabéis es que en la esquina está Laura grabando un TikTok también. Está grabando un TikTok, Preya12 clips. Qué retrasado. ¿Cómo que una nueva arena? Van a enseñar una nueva arena, Frank. Qué épico. Mira, Agro le he visto yo en persona. Creo que voy a tener que mover la cámara, porque aquí van... Aquí en este lado van a salir los ítems y las cosas, La muevo un poco para arriba y ya está, no pasa nada. Super cool. Well, let's start off with some news, shall we? We have a whole bunch of news that we can talk about. Starting with, this is a Wednesday show. Hello, good to see you again. It's been a while since. Hola, amigo. Sí, el show de... ¿Veis cómo lo tapo? Lo subo para arriba, no os preocupéis. Y lo hago más pequeño. Todos felices. And as we've talked and the show has continued forward, we thought, well, we want to give a little more time back to PTS to make sure that Sí, van a intentar revivir el PTS. El PTS básicamente es un servidor que te puedes descargar. Todo el mundo se lo puede descargar para probar las cosas antes de que salgan en el servidor normal. Vamos, que es un servidor de prueba. Un servidor de prueba. La cosa es que está súper abandonado y están diciendo que quieren hacer como para meterle chicha, ¿no?
3-week update. No sé. Porque en vez de, no sé, revivir el PCIe, revivir tu juego. Ya. Cool stuff we're showing you today, and it's pretty quickly going to be followed up by even more cool stuff. So, you know. Mira, tiene el arco de joyilla atrás, me lo dan. Me lo regalen. Cranking it out at a scary fast rate. To continue down the line, I don't know if any of y'all have missed this, but we are giving away. ¿Qué cambios espero que hagan? Espero que nerfeen el Spectral Armor. O que bufen los críticos. Prefiero que nerfeen el Spectral Armor, la verdad. Sí. Vale, esto es lo de las 10.000 gemas cada 30 minutos, que es muy raro, la verdad. Le toca a cada jugador que... Madre mía. ¿Cómo? ¿A quién le ha tocado? ¿A revisados? ¿Españoles? ¿Y quién más? Españoles yo no conozco a ninguno más, que me hayan dicho. La cosa es que está tocando a gente que ni juega siquiera el juego, ¿sabes? Ojalá me toque, tú. Claro, le está tocando a gente que no ha jugado desde hace 2 años. Mal, tío. Que llevan 2 años sin jugar, ¿sabes? Y siguen sin jugar. Y le está tocando. No tiene sentido. Ni se van a enterar, Frank. Tú cuando llevas 2 años sin jugar a un juego ni te vas a enterar que te ha tocado eso. Yo llevo 2 años sin jugar al Smite, pero sigo a 100 personas. No llevas 2 años sin jugar, cabrón. No, pero me refiero, si llevase 2 años sin jugar, me enteraría. Igual que tú. Bueno, no sé yo. Diría alguien. Que alguien me diga si le ha tocado esto. A mí no. Sube el volumen a Frank, que no se le escucha, en serio. Es que está cenando, Frank, está alejado del micro. Si quieres le subo un poco, pero... Te subió, ¿vale? Por poder me podría subir yo. Vale. Not a lot of time left. Make sure you're really grinding those queues and trying to get those worshippers so that you can still earn that title. Again. Bueno, señor, queremos ir a lo que hemos venido a ver. Los cambios. All right. Well, that was a lot of talking. Sí, la verdad es que sí. Ha hablado mucho. And we have a little more we're going to talk about. Look, moving to esports now. Esports actually has a bunch of cool stuff coming up, starting with the Los esports. event, which is Que también se lo han cargado. Bajaremos el dinero a la gente que juega profesionalmente. Exactamente. Yo tengo fe de que me toque. Aún queda 2 semanas más o menos. David, está dándolo por cuentas, no por gente jugando. Si fuera por gente jugando, yo sí que tendría una esperanza de que me toque. Pero si se lo está dando por cuentas de usuario, hay muchas cuentas registradas en Smite, ¿eh? Otra cosa es jugando. Jugando en muy pocas. Entonces, ahí sí que diría, igual me puede tocar. Eso de las gemas cada 30 minutos me parece un poco raro. Jaile siempre ha sido muy tacaño con los eventos de gemas. No sé, yo creo que tiene un montón de bots. De vez en cuando a lo mejor se lo dan a alguien, pero... Estoy hablando sin saber, pero yo qué sé, huele muy raro, tío. Si no, lo están haciendo muy mal, por mi punto de vista y creo que el de mucha gente. Tienes que jugar una partida al día para que te pueda tocar mínimamente, ¿así? Han dicho, bueno, lo que ponía ahí antes, que tienes que jugar una partida a la hora y estando en el juego te podía tocar. Sin estar en el juego te podía tocar, ha dicho. La cosa es que le están tocando a cuentas que llevan sin jugar 2 años. Entonces, ahí podrán decir lo que quieran, no es así, ¿sabes? Entonces, se rompe la regla. Yo creo que va tocando ya que quiten el cap, sinceramente. Va tocando. ¿Qué cap? Ah, el cap de Elo. Ah, bueno, eso da igual, tío. No da igual. Si está lleno de hackers y de gente nipeando y el matchmaking es una mierda, pues... Vale, pero ¿qué sentido tiene que, por ejemplo, Adaptin suba en 3 días a... Ya, no, eso no tiene ningún sentido, obviamente. Deje de jugar con GLL y se vaya a jugar a ambos. Ya. No tiene gracia. No tiene ningún sentido. Es que debería de prohibir las Smurfs directamente. No. Sí. No. Mira la skin de Danzaburou, ¿te gusta? Hostia, se parece a ti, ¿eh? Sí, y tú el conejo, hijo de puta. O sea, que el conejo sí tiene pinta que pronto se meta el caldero, ¿eh? También te digo. ¡Claro! Está chula, ¿eh? Madre mía, menos mal que lo... ¡Ey! Porque está bailando la... En el arma, tío, la seta. Mira cómo mueve el culo, el de la seta, el del arma. Se le ve el culito.
Eso lo podía haber hecho perfectamente brillado en el Blender. Yeah, a little Ya ves, flipa, ¿eh? Seems kind of weird, a mushroom eating mushrooms, but hey, you know what? You Pues heard mira it la here puta se first. está perreando en la So, puta this will arma. be one of the En few la skins, pistola. No se está coming perreando. in the Así sí, que está perreando, literal, This míralo. chest is called the Nightmare Fuel chest. And, Perrea un poco raro, tiene un movimiento raro, está como deforme, pero bueno. Uy, ¿qué es esto? That is That's- so I sick. was about to say, that's ¿Es un Fenrir o un Cthulhu? So adore might not be the word I would use, Hombre, but tiene pinta de I Cthulhu. loathe it in an effect. Sí, pues me parece gigante, ¿no? That is incredible. ¡Bakasura! This bottom Me guy, parece un by the way. Bakasura ahora, Yeah, these two, I don't like their Eso es de Anzabulos, ¿eh? Yeah, yeah, that one, he's toast. Like, just leave him. Pues fuma setas, seguramente. Yes, but, those Twitter posts, what would you do in this situation? yeah, La verdad es que se ve chula esta skin, a ver si la ponen in-game. not let that happen to me in the first. ¡Es de Agni! Pues entonces... Es que tenía pinta de ser algo, no sé, tío. No me gusta porque creo que hay una parecida también así como de oscuridad y así, ¿sabes? What that would look like looking through it. Es como... No es algo Yeah. nuevo para más o menos para la vista, ¿no? La imaginación, por así decirlo. I don't need to look through a chest cavity. So again, this is splitting nightmare. Está chula, coming pero out bueno, no me llama la atención. chest. We have those two chests that we're excited visto to el pecho show abierto off, y he but dicho, now we're "Basura, gonna se dive into come la some gente". balance, all right? Sí, So, tiene sentido. This first bit I feel like has been talked about a lot in the past couple weeks, and it's soul surges. And I'll just let y'all take away with what we're doing to soul surges. Yeah, so we've heard Yeah, tío. feedback, very much so. And we are so glad that, you know, we got a chance to try them. and ¡Bravo! return Han quitado los Soul Surges from this next update because, de todos los juegos. Han quitado los putos fantasmas. but we're gonna put it kind of back in the tank. Gracias, no le ha gustado a nadie, ¿eh? Es que... Eventually, but we Ha want, quitado los mierda de fantasmas, tío. Gracias. and we feel like Gracias. Gracias. Se han dado cuenta de que no le gusta a nadie. Gotcha. I mean, good to hear. And No sé that's, ni lo that's que how es all eso, pero things go, gracias. you know, Los we fantasmas cuando uno muere back and- dejan una zona y aparece un fantasma pegándote y te cancela los paqueos, te molesta. We love tweaking things and trying to make them better and kicking them back out, but we heard what y'all La habitación had donde to están say, ellos está guapa, and sí. we like making the game as fun as possible. So thank you for your feedback and Thank you for your feedback, hijo. No era muy difícil darte cuenta de que no le gusta a nadie. All right, so next up, Conquest. We got some Conquest talking to do. Starting with a little bit of a change to the Stygian Beacon. Yeah, Stygian Beacon has been really exciting, we think. We I love it. loved seeing how players are interacting with having to group up. No. versus objective frequently. Van a bajar el timer del beacon. El beacon es lo de los titanes, ¿verdad? That we're really Lo de, o sea, lo de los titanes, lo que tienes que ir a capturar. aspect that it brings to the map. We just want to see it Eso es lo de tienes que ir a capturarlo. Okay. Van a bajar en vez de 6 minutos cada 5 minutos el cooldown. on these Stygian beacons. Yo no sé. That will also mean Hay una zona que es como una capturar la bandera o algo así, por ejemplo. No capturar la bandera, como dominio. Que tienes que estar dentro del área para capturarlo, ¿sabes? Yo he visto que, En el mapa de medio. Me parece una estupidez. Deberían de quitarlo, pero bueno. ¿Qué dices? que de repente aparecen dos titanes y se pegan, ¿no? Eso. Pero eso es con el... Capturando varias veces los de estos, creo. Yeah. La cosa es que le han bajado el cooldown. O sea, que tarda menos en recargarse. Para que lo hagan más veces, vamos. Sí. Got it. Well, and I'm super excited for that because honestly, that's Te mató un fantasma mientras estabas vaqueando. A ver, eso es triste, ¿eh? because like A mí me han cortado el vaqueo, pero no lo han matado. I love like this Hombre, si te kind of quedas a uno de mandatory vida, team la fight vez that esa que shows up. mata It's been a muy blast. close, So te matan. excited to see it sticking around. Sí, pero vaqueando, cabrón. I think that'll shake it up. So next up, it looks like A ver, siguiente. Unleashed. Their stats are changing a little bit. Yes, this is more so of a shift because we're moving it up. Ay, Dios. Le han subido la vida al titán. 500 más de vida. Y la defensa y el poder. Más la defensa. Más daño. Más experiencia y oro. Vale, pero esto es una pregunta. ¿Al titán cuando esté en movimiento que salga de la base o al titán en general? En movimiento, yo Creo que es en movimiento porque dice Unleashed Titan. O sea, ¿sabes? Un lease. O sea que no sabe lo que significa listen, pero como pone an, pues ya está. No, es como desatado, como suelto, ¿no? En plan libre. Yeah, got it. Well, that sounds good. Pues eso, cuando el titán está como libre, pues ahí sí que le han subido la vida. Desatado, yo que muchas cosas puede ser. Soltado. Soltado, sí, lo que quieras. Lo entiendo perfectamente. Fishes and Sweden were achievement from fire to... Very enhanced. No tengo ni idea de los bugs y de las cosas que hayan ahora, ¿eh? Y el Fire, por lo que sea, estaba pillando el doble de estadística. Sí, pero que no tengo ni idea por qué ocurre eso también. Bueno, tampoco puedes saberlo, ¿no? Cuando estás en la partida, te Ya. un poco más. Now, post 30 minutes, it should be a little bit easier to take down EFG or
generate a fight that isn't quite as threatening around the Bueno, algunos bugs. Solo han arreglado bugs. Exactly. Cool. So next up, Cool. there are actually a couple item changes, or quite a few little item Vale, los ítems. ¡Vamos! ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué pasa? Que cuando arreglan un bug aparecen 5 nuevos. Item change. Readded all starter items and upgraded except for Sentinel GIF. 4 o 5 líneas de bugs y un PDF de 50 páginas de bugs nuevos. Qué retrasado. long time. Han baneado el Emperor's Armor de Use. ¡Bien! Fuera broma, estaba roto, Pero porque las torres no hacen nada. Bueno, básicamente han puesto starter item al Use. Gracias. Bueno, menos el Sentinel, el Benevolence, el Warflag y el Lonos Max. Eso no los han puesto. Pero menos esos 4, los demás van a poner todos los starters en Use. Muchas gracias. Ya sabes que ahora mismo te metes una Use y no puedes pillar starter. Te metes en la tienda de la sección de starter y está vacía. No hay starters en Use. Solo que tenemos hace como 2 años, ¿no? La gente se pillaba full Benevolence, subía a nivel 20 rápido. Que estaba roto eso. Pero lo han baneado, o sea, no, el de Benevolence no lo van a poner, pon ahí. Yo me acuerdo del torneo que jugamos de la señora que ya no juega Smite, no me acuerdo cómo se llama. Miss Me. Sí, que jugamos un torneo y jugamos full Benevolence con Animosity, tío. El zombie con Animosity que aplicaba 2 veces Animosity. Madre Una mía. en la pegatina y otra ahí. Y está todo roto, cabrón. Encima llegabas a nivel 20 y ellos estaban a nivel 16. Y de hecho el Animosity se puede mejorar antes, creo que al 17. Algo así. Sí, pero por eso lo han quitado, por eso no van a ponerlo. Yeah, buy item win game. Vale, bien, me parece bien. Yo veo un rank to master en Use, Fran. Búscate a alguien. We're into items now. Yo si Now, quieres there que is juego one Conker, game juego where we Conker, can pero talk Just... about the world. Joder, ya se ha rayado. Tengo 1200 de So, Conker, we're gonna vamos a get jugar, to puede ser some of the divertido. balance versus also O sea, me important. So refiero, starting with no debería items tener and muchos starter problemas. items. There's a handful of Aunque those lleve that sin got jugar changed, 6 meses. Lonos masks and some prots and the Spartan flag, it looks like. Vale, bufo a los normal. Reduce las protecciones que requieren por stack de un 50. Esto es una mierda de cambio. Esto es una mierda de cambio. Es que, ¿ves? Estos pequeños cambios no los veo el sentido. O sea, que tú le subas o le bajes 5. Es que me da igual, es que es lo mismo. No, pero tienes que ir así. Porque tú imagínate, en plan, That makes sense. te cogen, por ejemplo, los guantes, ¿vale? De ADC. Que te den, te voy a poner, me lo invento, ¿vale? Que te den 50 de power y 20 de life. Entonces, no te pueden pasar de un parche de darte eso a darte 80 de power, ¿sabes? No, 80 no, pero puede darte 50, 55. Van poco a poco, sí, pero es lo que han hecho. Ahí han reducido las protecciones 5. Y si Sí. ven que sigues a tope, Pero en vez de darte 40 de power, que te dé 50 o 55. Son 10 más o 15 más. Pero no 5 más, es que 5 más es absurdo, no sirve de nada. claro, pero bueno, o sí, porque había ítems que han subido 5 de power y se han empezado a usar. Es que tienes que ir poco a Claro, poco pero para es que hay cambiarlo. ítems que están bien realmente y hasta que no le subes 5 de power que dicen, uy, la han cambiado, voy a probarlo. Y la gente ve que están bien el ítem, ¿sabes? Pero esto es lo mismo, ¿no? Y se hacen modas. Spartan flag also Lo que tienen que hacer es hacerlo más rápido. Tipo, no esperarte un mes ahora para... O sea, Para cambiarlo otra vez, ¿no? le bajan 5, ven que sigue OP, le bajan otros 5. Pero no esperarte un mes. o 2. Hostia, la Spartan Flag esta, tú. Right. Que igualmente puede haber un ítem que esté súper roto, lo bajen, ya no esté tan roto, pero como antes estaba roto, la gente se lo sigue comprando. Mira, ¿ves los muñecos de atrás? El Ymir, la Ney y la Nubis, los tengo aquí. Esos son Funko Pops, ¿no? Sí, yo tengo los 3. A ver. A ver qué, ¿te lo enseño? Yeah. ¿Sí? Tengo que cogerlos, tío, están arriba. Ah, pues nada. Mira, no, te lo enseño en la cámara. Mira, aquí te van ahí. Yeah. Esa es la que estaba jugando yo, ¿no? O está útil. Sí, aquí tengo al Ymir. Yeah, you gotta Y rally aquí that banner, get that attack a la speed. Nubis. Oye, puedo cogerlos, son muy chicos, Alright, Son... next up, some basic attack ¿Y cuánto tank cuestan los items. muñecos esos? I love Esto my costaba como 20 euros, creo, o 25. Sorry, also getting a buff. So let's dive into Yo no la he comprado, me la ha sacado Jaire. Ah, ¿te los regaló GR? Sí, ¿Cuándo? cuando fui a una quedada.
we know that this isn't going to massively Que si move 60 the pavos needle, los tres but muñecos, while cuidado, we're trying to figure out exactly the ways that we want to bump them back A up. ver, le han bajado el coste al Berserker y le han subido al 60% el limitador de la vida para que se active. Ah, esto está roto, El Berserker se va a empezar a usar y me da asco. Con los AS ya no se puede pillar, ¿no? No, pero igualmente, Belona, cuidado. Es que una temporada que daba por culo todos los AS con Berserker. Ya. ¿Te Duró. acuerdas con qué era la build esa? Había una build con Berserker, el ítem de support y todas las mierdas de ADC. Que lo jugaban hasta en la SPL, tío. ¿Cuál ítem de support? ¿El TBS? No, eso no existía, ¿no? No, un starter. Ah, vale, vale. Daba mucho asco. Yeah, this is kind of along those Se jugaba un puto Nura ADC con la build de ventilaciones. Mira el Kusari. also kind of in the line of support. No, con el Sigil, con el support no, con el Sigil, ¿te acuerdas? La build de Ah, sí, sí. Cuando las mitigaciones, hermano, daba muchísimo asco Sí. con el Berserker. Yo me acuerdo de jugar un arranque contra el Stimix, fuese yo jungla full tanque y tanquease más el que yo. Con un puto Nura ADC. Joder. Le han subido 50 de vida. ¿Ves, por ejemplo? A ese no le ha subido 5 de vida, le ha subido 50. Ahora, pero no es la misma movida que Power, cabrón. No, y protección será. No, pero tú antes has dicho que 5 de Power no, que suban 10 o 15. Y coño, pero no es lo mismo eso que vida. O sea, la vida, un cambio interesante sería que subiste 100, 200. Sí, pero es que le han subido 50 de vida y le han subido 5 de defensa mágica. Pero me refiero a que quitas de un básico. Hostia. 600, ¿qué más da? 50. Mejoran el ítem de healing. Eso nunca es bueno. Ya, pero yo igualmente es que veo el healing tan fuera de meta que incluso aunque buffen esto, tío. ¿Sabes? Pero que siga fuera de mesa. O sea, no le gusta a nadie el healing, tío. Ya. Bueno, sí, a las que juegan Afrodita. Sí, pero me refiero, está bien, en plan, con el life steal y todas las mierdas, el solitaire también está guapo. Pero lo de curarse, no sé. Este ítem no lo he mirado cuál es. ¿Qué es lo que hace este ítem? No tengo ni idea. No sé ni cuál es el ítem, no lo compro en mi vida. Ni lo he usado este ítem. No sé ni lo que hace, así te lo digo. Pero bueno, le han bajado el precio. Han bajado también el bufo, la duración del bufo. Y le han subido el cooldown. Que te va Del... las habilidades, ¿no? ¿Parece? Eso parece, ¿no? O sea, le han bufado todo. Ahora te digo lo que hace. Le ha bufado todo. Después de curar a ti o a un aliado con una habilidad, los siguientes 6 segundos, 5 en este caso. cada vez que dañes a un dios enemigo, tus cooldowns son reducidos por 0,5 segundos. Bajan un segundo. Pues ahora un segundo y cada 5 y durante 5 segundos, ¿no? En plan... Pues eso O sea, está sí. roto, es como- Eso está roto con... Sí, sí, con Wanyu, como dicen en el banero. Con Wanyu está roto, ¿eh? Claro, es como el Bombas antiguo, al fin y al cabo. Buah, eso está roto, ¿verdad? Con Wanyu. A ver, tiene 12 segundos de cooldown el objeto que se active, ¿eh? Pero no sé. O sea, se puede activar una vez cada 12 segundos, pero bueno, dura 6. Ya. Pero igualmente, para una teamfight te da buen tiempo de sobra para reiniciarte todas las skills otra vez. Le han bajado el coste al Brawlers. Bueno. Bueno, si no hay healing, el problema no se va a comprar tampoco. ¿Consigue? ¿Qué han hecho? ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Ojo, Pero ojo. antes lo han cambiado, o la de Jay. Hola, DJ. Antes era 400 el límite superior, ¿no? Hombre, y Francisco. Estamos viendo las partners, Fran DJ, métete. Ya estoy. Y saluda a YouTube, que sales dile a tu mamá que sales en YouTube. ¡Ama! Gilipollas. Oye, esto está bien el Hellseeker, me parece bien. Esperad, ¿esto que me has seguido por Instagram ahora? Sí. Mira el cruiser, le han bajado el... ¡Oh, no! ¡Le han subido el ataque speed! Ya está. Se va a hacer cruiser con los de calle, Le bajan el precio, le baja 100 de oro y le suben 5% de ataque speed.
it is. Madre mía, otra vez el puto cruiser colosal de carries. ¡Otra vez! You know, some characters, some players will really love. They build a Madre de Dios. Yeah. Some players, nah, not quite worth it for them. And it used to be this item that felt just good to build on because of that attack speed. Yeah. We are wary of Ay, what Dios. they do to hunter No lo leas en builds, voz though, alta, es lo que te pasa. Fair enough. with their Que lo lea en voz alta. of good Que no. percent options really outside of dominance. Of course, Executioner works well for them, but that requires them to hit a bunch of autos. Of course. Maybe some hunters like Chiron and Uller are going to feel a little bit better building something like Crusher now that has just a little bit more attack speed on it. Yeah, I mean, sounds good though. I love attack speed because, you know, that means when I miss every other attack, I'm shooting the next one out faster. So. Yep. Y hay de cambiar la categoría, ¿no? Del Last but not stick. least, in the item area, we have some. No, te pones Smite, ¿no? This one actually has a handful: Bancroft's Talon, Book of Thoth, Evolved Book of Thoth, and the Rod plus its glyph. A ver, ¿qué más hay? Let's dive in. What's Bancroft's Talon doing? Yeah, these are some really exciting changes because they Bancroft's also have Talon some of our glyphs as well. más glyph. Bancroft's Talon and Le suben el daño mágico al Bancroft. power from 70 to 80, so it's 10 extra power. This, the most important thing about Bueno. the changes that you'll see is they kind of cover 2 or 3 different like build paths, Yeah. right? You're not really going to be building Bancrofts in your book builds, so we want to kind of make sure that we're kind of catching every kind of mage and a little bit of lifesteal, a little bit of mana building, and just kind of your Round to Hootie characters that like to get that towards the end game. You're kind of spreading out that love between the big. ¿Nerfearán a Freya o van a bufar el Bancroft y van a dejar a Freya tal y como está? Por cierto, se ve muy oscuro, ¿verdad? Kind of sweeping the whole array of Culo. mages. So it's good. Ya está, arreglado. I can pick up any mage I want. Más o menos. Hey, yep, little buff action. So moving into that, you mentioned the book build, both Book of Thoth. Se viene Ulcer Nunos en la mid lane, qué asco, Base Book of Thoth going. Ah, le suben el daño al Book of Tooth, otra vez está quedar de medio. Like that, but also getting a little bit of a passive buff where the mana conversion is going from 6% to 7%. Ojo. And 1%. Bueno, le han subido un poco también el maná, Que eso se resume en tener más daño todavía. También. En plan, o sea, le han subido el maná, no, le han subido la conversión de maná a daño. O sea, cuidado. No sé qué está haciendo mi madre de comer, DJ, pero huele que madre mía. Joder. Alright, so to end with the items, the Rod of the Hootie and its glyphs, also getting a Voy a magic. poner uno de ahora. Tú tranquilo, DJ, si el que graba soy yo. Le han subido el daño al Tauti. On the end of your build. Cool. De 100 a 110. Sprinkles on top. Bueno. So, awesome. Well, that does it for items. We're in the God. El problema no es que tengan que subir el daño al Tauti, tienen que subírselo a otro. In the A O sea, tiene que bajárselo a otro. Ares. Looks like shackles and bolster defense both getting a little. Yo sigo pensando que Tauti tiene que ser el ítem que más daño dé. What is his identity? He does a lot of damage for a guardian. And he cripples. Like that's the. Eso es de Ares, ¿no? And of course the big ultimate as well. Le han bajado el cooldown a las cadenas de Ares. To that identity, ¿Eso es de Ares o me estoy equivocando? picking Ares, it's to cripple characters more Sí, es de Ares, está hablando de Ares, que lo he escuchado. a little bit of a lower cooldown will help a lot with that. And Ares is a character Creo que mi cámara no molestaba como antes, ¿verdad? ¿O sí? high level, Yeah. so giving him a little bit more significant of a cooldown buff there. Pues sí, un poquito sí que molesta. And bolster defense is a very strong ability, but it, like Lermy was ¡Oh! amount of cooldown reductions on the Sekhmet's passive. Something like Chavales, control reduction isn't le han puesto que el 2, to the player. Always. el CC Reduction, sea a todos los niveles. To you and your, whenever A todos los niveles sea 30%. Eso está muy bien con Ares, This will make a big difference if you can. Hombre, que sí hace mucha diferencia. Before you or your teammates get 30% de Crowd Control Reduction desde el minuto 0, literal, Can be a Wow. percentile depending on what you're talking about. So 30% is a lot. So super cool, and also this is totally unrelated. I wonder if you 30% en todos los rangos, ya ves. training tools for like, I should Muy get rico, beads and get beads more often. I remember when, I remember when I learned that you could beads Ares ultimate. Because before that I was like, this character is so OP, what do I possibly do? And then I discovered what purification beads were, and it got a See? lot easier. It's a teaching tool. Ares is one where I see him and I'm like, all right, if I don't have beads, do I have an ability that gets immunity? Because burning ult is worth not getting destroyed. So. Yep. Trial by fire, you might say. Trial by fire. So next up, Bueno. still in the A's. Está Still bien. still talking Guardian. Lo dejas al 1, claro, no lo subes más. Got a handful Sí, of sí. things. Decompose, Lo dejas al 1 y ya está. Surge, and Maul. A ver, el problema es que no, si no lo subes más no va a dar protecciones en áreas, más protecciones y tal, pero bueno. Gardio's been a little bit out of the budget. Si juegas un Ares, yo creo que vas a jugar a partir la cara, pero bueno. Yep. Mechanism here. El Descompose, tampoco sé lo que hace, esto es un ítem nuevo para mí. Be hidden. Well, it takes sort of abilities you've got to be hitting to get that full protection,
debuff happening. Yeah. So we are just taking the stacks down to 4, and then we are increasing the amount. La han bufado. From 2 to 3, so Bueno. about the same spot. Con el Diminishing Return prácticamente no te dura nada los CCs. No, no, no. Pero nada, cero. Bottom end is going up. Got it. So that's gonna be nice. With Energy Surge and Maul of Prey, we're just giving her a little bit of damage because, you know, she is a stance switcher, right? So her clear is theoretically pretty good, right? She gets to use 4 abilities. Vale, ¿esto es una habilidad de quién? Espérate, me estoy liando. Not great. Let me ¿Esto es una habilidad de quién? Increase damage from... a Vale. little bit, just a smidge. 5 at all ranks is, you know, not too super scary for. Ah, esto es de Artio, coño. Esto es de Artio. And of course on Energy Surge, just giving her a little bit extra clear. Claro, no era ningún ítem lo otro. Es una habilidad de Artio. O sea, es que la foto no me I sonaba. mean, having come from an area where RDO was like running me down all ¿Qué más lo pone? ¿Por qué no ponen la foto del dios a la izquierda? come back 'cause I like playing her, but It's very fun. scary bear. Ay, tío, Perilla, ¿qué Alright, so cojones next up we have quieres, tío? Awilix, Gravity Surge, both getting Es Artio, ya me he dado cuenta ya. Yeah, this is a shout out to Chris Lee. Mira, Willix. That's true. Our little. Le suben el escalado de Physical Power. Vale. Me parece bien que le subas el escalado de Physical Power, pero que le bajes un poco del Power. De Power base. ¿Por qué? Porque eso hace que si bajas defensa haga menos daño. Si bajas más daño, haces daño. Es que es como debería de ser. Entonces deberían de subir el escalado y bajar el Power base. Han subido el escalado, pero no van a bajar el Power base. Creo que hay. Early game, it doesn't feel. It really feels like I have to pull someone with it. Yeah. By the time you get it to rank 5 at level 20, you feel like you can use it just for its stats and for its knock-up immunity and feel like you're getting this big power boost. And we want to bring a little bit of that feeling to the early game. So just upping the floor of that attack speed that you gain, it was 30 scaling up to 70, now it's 50 scaling up to 70. So still ending in the same spot for Gravity Surge, but just making that early game, you know, empowered moment feel a little bit more And impactful. that's kind of her identity, right? If she's Yep. that early game, kind of, she'll run you down. Bueno, amigo, o le buffas algo más o con eso no sirve, A ¿eh? little bit of that A Willix. give her, you know, especially the players that are using that ability very Es que al fin y al cabo a Willix lo que se hace es eso, convear con otro, más que nada. Que sí, puedes dar con tu 3 y tal, pero... slamming the button. Exacto. That's good. That's Esto es otra cosa, ¿ves? Esto es otra cosa. Tampoco te creas que el late sigue siendo lo mismo, no lo han cambiado el late, pero No, you don't. tiene un poco de más hit late. You get that one game Está bien. where you Cuidado, had to build knockups, the enemy team doesn't have any jumps. Que son and it's 20 like, más, en early. get my stats though. Right. But now you can poke better. Ya, Now pero the stats are even es un, better. es un porcentaje de ataque Pues un speed. 20% más. Next 50% de ataque speed cuando tiras la ulti, pero ¿cuánto ataque speed tienes al principio de la partida? No tienes tanto, un 50% de poco no es mucho, pero bueno, mejor eso que 30, obviamente. Over the Claro. past few months. Mira Chuck, Yes. Still is Chuck, still ¿no? performing. sí, le sube las protecciones Unfortunate for a little 5 más So en late, al final. another one of those stat squishes he's going to be Vale, no lo cambia mucho en early, tiene buen early. Late tiene 5 más. that max procs a little bit easier. Y le bajan el estaqueo So even though he doesn't really have de it, 5 a 4. a little bit more help now because Bueno. he has Yeah. access to that tankiness just a little bit easier. Yep. And then on top of that, No está mal. a little bit of extra sustain. You know, 1 second doesn't feel like a lot, but believe me, when that starts stacking up throughout the game, Yeah. those ¡Ojo! 15 seconds roll by. Ah, vale, un segundo. I feel rather healthy. Le han bajado un segundo a la lluvia. And, Bueno. you know, hopefully that feels very good for y'all, but, Se curará más that's rápido. Chalk. That is Chalk. Well, all good stuff for Chalk. Moving on to Bueno, más rápido no, más veces. Bueno, Boy. más veces más Sunforce rápido. Scimitar, Heroes Advance, La both ataque speed es un poco irrelevante, la verdad. Solo aplicarás Yeah, el 2 más That rápido. was one that we always have to be a little bit careful about. Gilgamesh. How quickly you can dodge. ¡Ay, no! Um, ¿Cómo que bufa a Gilgamesh? Con el asco que daba. enough impact whenever he is Le picked. suben el daño de 2,5 a 3%. Y la vida máxima por hit. Per hit. And remember that he just lost a lot of max HP because of the tier 3 item changes. O sea, haces un 3% de daño por cada golpe que das según la vida máxima que tienes tú. Same thing with Heroes Advance. Que es la pasiva de Gilgamesh, básicamente. Where they rely on Pues... base damage. 10 base Bueno. damage doesn't feel like a lot on paper, but ends It up is. usually being fairly impactful. Yeah, when you're getting hit with it in lane, the impact is there. When you think Que about esto it, si per game, incrementan el daño, incrementan la... Does. Next up, a story of a man O and a solo el horse. daño. We have Lancelot. El daño solo. Another one of my, definitely one of my favorite assassins. I love the Lancelot. Hostia, llevo sin ver Lancelot la vida, ¿eh? Both getting little, I don't know, horse here. I was trying to think of a good horse joke, but better, haha. Yeah, so Lancelot, Le han bajado el tiempo que tarda en coger el escudo a máxima vida de escudo. O sea, lo que tardas en recargar el escudo cuando estás montado. Antes tardabas 4 segundos para tener todo el escudo lleno, ahora 3. Se llena más rápido el escudo. and feel like you can keep it instead
Por favor, dejadle solo eso, que da mucho asco. ¿Te imaginas que ahora bufan a Huyi? No, y ahí luego te despiertas, va. No, 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 le han subido la escala de daño. Eso creo que es el que salta y golpea en el suelo, ¿no? No, no, este ya no. Que sí, el que salte y golpea en el suelo. Láncelo. No, que era antes. Ah, vale, sí, puede ser. Creo que es ese. Es que no me sé exactamente el dibujo. No entiendo por qué. Primero, no ponen a la izquierda la foto del dios y en la imagen de la habilidad que ponga 1, 2, 3 o 4, ¿sabes? Como sale, por ejemplo, cuando estás jugando, pone 1, 2, 3, 4 arriba a la izquierda en la imagen pequeñita, ¿sabes? O alguna cosa así. No sé. ¡Medusa! Le suben el daño base al 2 y le suben el escalador de daño también al 2. Va a venir bien para pushear un poco más en early. Bueno, ya veremos. En early, en late, en todo. Bueno, el late da lo mismo. Bueno, bien más. ¡Uy! ¿Y qué hace Dama Taking My Enemies Not Looking? ¡Ojo! A la gente que no le esté mirando, antes le hacías un 75% de daño, o sea, le hacías menos daño, como a siempre, pero ahora en vez de hacer un 75% de daño, haces un 85% de daño, del daño que le harías mirándote de cara. O sea, bueno, no está mal, porque es una ulti que se puede evitar, coño. Es daño que pierdes, al fin y al cabo, pero bueno, está bien. Que es mucho el sonido que tiene, tío. Se tarda mucho en cargar, se ve venir, en plan, te da tiempo a Se ve girarte. venir, se ve venir. Claro, se ve venir. Y ya que lo vas a girar, pues, coño, que haga daño de la ulti, ¿no? Pero está muy bien eso. Eso que Medusa es muy bueno uno para uno, ¿eh? Y con eso todavía más. ¡Ojo, Nate! ¡Buf! Le han bajado el cooldown del 1. ¡Hostia! ¡Qué bueno! El Nate tiene 2 segundos menos en el 1. Más los cooldowns, que normalmente si vas con Nate haces full penetración, llevarás cooldown, ¿sabes? Ojo, No tiras a él o te mueres contra Medusa. No, hombre, tampoco es así, pero depende de cuándo te la tires. Her abilities are really what's going to be doing the majority of her damage. So if she's going to be having them up more often, she'll have more damage potential, not really have to rely as much on those basics. She's got a little bit more healing as well with Unravel. That cooldown going down as well. So extra sustain, extra damage, extra clear. You're just loving it. An extra good time. Sounds awesome. Está gustain, madre mía. ¿Pero solo el 1? ¡A Nate! Madre mía. Both changes to fogs and the soldiers. Both pretty pog. Please explain them. Yeah, so Nuwa is a character that we know. Le han bufado el 1 a Nuwa. Increases the speed the front moves. A la velocidad en la que se mueve la niebla, a medida que va subiendo de nivel el 1, la niebla del suelo se mueve más rápida. Pero ¿te dará tiempo a mantenerte tú dentro de esa niebla? Pues si va más rápido se te va más de ti. Ojo. Bueno, a ver, llega antes a golpear a alguien, pero también se te va de ti, es invisible más rápido, no sé. Ya veremos cómo es esto. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Van a poner que Nuwa tiene 2 minions! ¡A rango 1! ¡No tira un minion, tira 2! Sí, la niebla te da un speed, pero bueno, puedes perderla si te coge de refilón o algo así. ¡Cabrón!
early game, you know, levels 1 through like what 8. Pero no creo que eso sea muy relevante, ¿no? Or 7. ¿Tú, 2 minions en vez de 1? Es más daño, la explosión y todo. One soldier. ¿A qué nivel? Y más fácil también de golpearlo. All the time. ¿A cuánto- cuándo tenía 2 minions? ¿Al 2 o al 3? No me acuerdo, creo que era el 3, ¿no? No era bastante tarde. No me acuerdo exactamente, pero escúchame, nivel rango 1, 2 minions, cuidado, Pero no te puedes subir, a nivel 1 no te puedes subir el 2. Hombre, no. te cagas en- Hombre, claro. Entonces, antes lo tenía, al 2 ya tenía 2 minions. Yeah, so Yuhuang is a hard character. Entonces I found out tampoco, very quickly. no sé, en vez de tenerlo a nivel 1 habilidad, So one of antes the te la subías al 2 hardest un punto y ya está. about Yuhuang O ni te la is subías. his DAO management. And No so sé, one no of creo que the cambie ways mucho, that ¿no? we Mira, esto es Aguan, ¿no? a little bit easier is by Le han bajado el tiempo de lo que No, va. eso es Yuhuan, ¿no? Sí, es Yuhuan. Master of the DAO, which is o very, Aguan. very nice. Ah, sí, yo Juan. Ay, yo Juan. Let me tell you. El DAO es la Also, pasiva de if you get Yuhuan. that extra out of combat bonus, if you stand outside of combat for 3 seconds and you strike first, you are now going to get 2 DAO instead of 1 DAO. So it's just going to be a lot easier flow for you to be getting those extra enhanced abilities, and you'll be. Nuga el jungla, Nuga la guarda, Nuga la que te hace el café. Nuga todo, And then additionally on top of that, Celestial Flight just has a super long cooldown. But again, it is an incredibly tres. safe ability. Right? Sí. You want to be a little bit careful with this. Bueno. Give him a little bit of love, a little bit of safety, taking it down from just 20 to 20 to 18. 2 segundos de cooldown en And that's going to just help En his verdad, safety, es his más repositioning, cooldown reduction, his pero drag and no sé. knock up if you really want to use it for that. But Yeah. all of the above, very good changes. Got it. I mean, sounds like good Yo sigo stuff. esperando a que aparezca Joyi ahora en pantalla, Fran. So, yeah, always Bufa Joyi. change in a fun character. Cuando Va. metes el 2 y luego el 1 ya no Next up, we're tunea. moving into, Sí, hombre, eso es un nerf, gilipollas. shift. La No. ulti ya no metes los And, cuando está this marcado. kind of came from a Reddit Y thread el salta como el de that, antes. Está guapo, La Clumsy mini talked ulti esa about, rara for de those of you todo. who are familiar with the goat No sé, Clumsy. no era, So era if una you want to ulti. get into No this, sé it's cómo. Ravana. Era como de There's been a Thanatos, lot of ¿no? talk Más o about menos. Ravana Plan- over the past couple weeks. Sí, iba volando por arriba, se movía. Iba como volando y luego caía al We're suelo. here, we're making some changes, Y luego lo and cambiaron a la de ahora, que es más more parecido a. knowledgeable Tipo, people yo me acuerdo Yeah, de so ver, no Robin, sé quién era, el was a Smite part SP of podía our ser. most recent bonus balance, Hace 1000 and, años que decía, you know, el nuevo there 3 de was Hoy pretty es como un strong ulti de Thor feedback coming out pequeñito. of that that What? the direction that we were trying to go Claro, porque wasn't subes al exactly cielo y what luego players caes. wanted to see. I highly recommend. I think in the update. Bueno, empezamos con los nerfeos. Ya no hay bufos a Joyi. on Reddit talking about Han nerfeado, decision, what our reasonings were, eso es de Ravana, ¿no? Sí, Ravana Max to SP. make a little bit of a shift happen there from Yeah. from what Sí. we implemented in that bonus balance. So Ah, no, pero la han bufado también. From Chain of Blows, his passive is going back down to 7%. Claro, la baja el escudo de la Buffed pasiva y la up to bufan 9 desde in el 1. most recent full patch, and then nerfed down to 8. Para que no se juegue Ravana Uh, tanque, but digo yo. we're going to fully revert it back to that 7% and give him back some of the damage on Prana Onslaught that we took away in the bonus balance so that we can get him in the right spot. Again, I highly encourage you to go and look at Clumsy's response on Reddit, which you can find on the patch notes, Yep. Okay. in order to see the full reasoning for that. Yeah. Un It revert. just goes to show that we say this a lot on the show, and I love saying it because of how true it is. It's one of my favorite parts about the way that we here at Titan Forge handle things. We love listening to y'all, and there are some changes that we can't make happen right away. I mean, like we're miracle workers. We're not super miracle. Like like It's just I'm really proud of how much everybody from this team is always pointing out things that y'all are Bravo. doing in the community. And this is, I think, a good example of it. Is we made some changes, and there was a lot of people who said, "Hey, we don't really like those," and y'all shared them in these really constructive ways. Básicamente está diciendo que hicieron muchos cambios y que la gente dice, oye, no me ha gustado. We love seeing what people think. Y así llevamos toda la vida. Changes where we're able to just make the game feel better for everybody. So I will thank y'all all again for all that you do to help give us this feedback to make this the best Que experience. sí, que te vamos a dar mucho feedback. Yeah, encourage y'all to check out Que the vuelva update Golden notes, Bow, which por are favor. live now. A ver si nos escuchan. You can use those to see everything we're saying on screen. But, Que vuelva Fatalis. but to also Quiero check out jugar, that thread, 'cause it's Rama a con big Fatalis. thread. It was really well written out by Clone. Fatal y lo ha digado, tío, qué asco, Que How we decían think. que era para So, malos. super cool. Thank you all for sharing. And now we're on to the nerfs Decían, section. una de Let's check out Takano, some of una these de spicy Fatal. news. Nerf section. Damnation just Quirón, ¿ha dicho? getting booped a little bit. Yeah, so Charon has been a very interesting release It has because been. I don't know that I've really seen ¿Qué people coño es be eso? as torn as La pasiva, ¿no? super underpowered or is he super overpowered? Yeah. But if we're looking at the stats, he is super overpowered. He's up there. He's like a 55% win rate in most modes, and that's very, very high. Yeah, Yeah. So we're like, okay, people don't necessarily see the strength, but the strength is there. Yeah. Right? So we only want to give him a little up, tap down. Yeah. The point of frustration that we've really seen Carón, has cabrón. been from quiero. the Ah, Caronte. of Damnation. And so Vale, vale, entendido Chiron. health contribution Digo, ¿qué coño es aspect as eso well. de que- Ya. Himself
is now going to be contributing less of his max health to the shield itself. So it'll just be a smaller shield overall, which I think is what the community has been asking for. Yeah, that shield is so pivotal. So a nerf, but more of like a it's timeout. ¿Eso es lo único que le han hecho a Caronte? So cool. Next up, Izanami. Ya está, eso es lo único que le han hecho a Caronte. Decreased power stacks, it looks like, or Yeah. penetration stacks. Yeah, exactly. ¿Cómo? ¿Qué han hecho Izanami? Always very, very Le han bajado la penetración de 4% a 3% con los stacks. best clear in the Básicamente, para stackear la penetración con Izanami tienes que matar a alguien al que le hayas dado con el 2. as freely as she gets lower Bueno. in HP. So just a little bit of a nerf for Izanami, and we'll see how she lands after this. Nunca sabía lo que hace la pasiva de So Izanami, next la verdad. up is one of the fastest fellows on the battleground, Tú le Mercury. pulsas el 1, Special delivery getting. ya está. Ya te lo he explicado lo que hace. Yeah, this one hurts me. Yeah, I feel that. I've been grinding a lot of Merc Special out on delivery. stream, but like Merc. it's been a very good time as I've seen. But also the data has shown that as Yeah, well. well, as eso well. Esto es el 3 de Mercury, ¿no? And ranked. Sí, le han We bajado see a lot of 16% la assessments escala. where Mercury is definitely up there. Bueno. And even though you might think crit's not, super meta, it's still very, very good, especially, ¿Y por qué? Le han bajado el daño al 3 de Mercury, ¿eh? Pero si es que 3 de Mercury, ¿qué importa? Si te hace una mierda de daño, No lo sé, la verdad. It's more his combo potential and O sea, his damage que el to 3 en vez de enemies quitarte and 300, te spin quite around with special 200. delivery and throw it Pero out ahora te meto un into básico de another 1500. 1-2 basically or any of that. Gracias, R. So, De un básico te mata, no te preocupes del 3. full combo, I just got spun into 2 crits in my face and now I'm dead. Yeah. Aspect of Mercury, and not so much that other, like, if you just want to position really well and find people to Literalmente que el snag 3 a si lo little usas, bit, que no te or mueres. if you are playing with your teammates who CC, this is more so you as a solo agent not being able to go as crazy. Got it. I mean, that's fair. Got it. As much as I like dealing out the punishment, it is always rough when I'm like the. Me hace mucha gracia siempre las explicaciones que dan. combo, and I'm like, no. Hemos hecho esto porque no sé qué, y luego ellos son bronces jugando, ¿sabes? Getting a little nerf. Looks like undefeated body, maybe a little more defeated than it was. Yeah, like I said, the passive for Wukong all of a sudden went from no one's feeling it to, wow, this is actually doing a lot. Really crazy. Also a lot Han bajado la pasiva de Wukong. optimization changes that have kind of, Me parece bien, porque es que mete mucho daño, ¿eh? but he's just getting a little bit too many free stats from this passive, and feel like this is a really good spot to tone down some of that damage. Wukong has always been known as a damage character out of solo, but we Lo wanted guapo to cuando actually da have críticos, to tío. build some of that damage. Cuando metía crítico, ¿verdad? No sé, si son 1. Two left. in the 30% de vida, department. crítico, One of the 300. two guys, Susanoo, with Wind Siphon and Typhoon. So Artemis, more críticos. of a sunny day Guau, for guau, guau. Yeah, this is a similar case to Mercury. la beta where era la polla, en we just verdad, want to kind of take sea, that feeling of getting yo me acuerdo en la one-shot beta, bursted, comboed, whatever it may be, and ver el bring it putísimo back Willy to Red con un so tir con between Fatalis, Wind hermano. Siphon and both of those abilities do a lot of burst damage when No comboed sé. together. Y creíamos que era bueno, ¿eh? De hecho, el Cromaros tiene un vídeo de conociendo a Willy Red o algo así, y se le Sí. ve jugando con el tir con Fatalis. Yeah. And you know, Poh. if you aren't getting juggled about Locura. like Susano is known to do, it's not going to kill you. ¿Ves? Esto es un cambio muy Kill you as importante. often. He's coming for me, bro. I know. Una puta habilidad que es literalmente para Those are great acercarte. changes, I get Vamos it. a bajarle 5% Cool, de cool. I escalada. do like not dying instantly. So last but not least, Zhonghui Demon Bag. We just had a Total, que Susano le han nerfeado el 2 y la ulti, ¿no? Let's get in the bag, you know. he does El daño. The bag's a little too Era por lo good, que- right? Toma. Got it. Basically is the Gotta take some problem. back. Yeah, another one of those guys. Esto es de Zonkui, ¿no? Tier 3 item shifts, La pasiva. Han bajado la pasiva de Zonkui, ahora tienen menos protecciones. Gracias. from that passive, particularly when protections are getting lowered from these tier 3 items. Zhong is getting so many protections. Felt like he was just getting a little too tanky too quickly in the game. So just decreasing the protections gained per stack down from 1.5 to 1.2. Still will feel like that in-your-face mage, you know, battle mage type of identity, but will hopefully be a little bit more punishable if Got you it. overextend. Cool, cool. Well, that does it for the nerfs, the buffs, and one little shift. Big shift. And a shift. So there is one other thing to talk about in the kind of Bueno, bounty area. algunos cambios interesantes, pero no han hecho tampoco no muchos. Here, some Sin más. changes across an array of different gods, and if there are any highlights y'all want to call out, feel free to. But for the O sea most part, que- these are on the update notes, and you can go through and see what each of the non-conquest changes are, god for god, on the update notes. Yo creo que la gente va a jugar más Nua, ¿eh? Please Because the do. community has been asking for it for so Eso del minion, cuidado, ¿eh? Está guapo. Gilipollez, porque si querías 2 minions... Que no parece una gilipollez, tío. ¡Ojo! A nivel 4 te subes un tic 2 y ya está. Ah, esto mira, estos son nerfeos, pero que no son de Conquest. He's very popular. But he's very popular. Very That good. has gone way up, and so if you're seeing him more,
your frustration. Yo entiendo que es el genio que se le ocurre all subirle un that 10% very de daño a Llanos. understandable. You know, we appreciate that feedback for sure, and we've just seen this suggestion so much. Claro, como el 2 de fila mete 1500, Take pues away that, lo que that es. bonus Do damage it. to the gods. Yeah, sounds good. Well, and again, another Bueno. instance. I could not find the word. Another instance of us looking for what y'all want and delivering it to you as best we can. Yeah, So and let's cool. just go through them really quick, right? Just so that we have You know that what? baseline there. Do it. Fire it off. El Nera Wukong la verdad me parece insuficiente. Aunque le baje la pasiva sigue teniendo buen potencial kill y un push bestial. Odin, Sobek, as nerfs. Bueno, es que tienen que bajarle mucho daño a todos los Warriors, Nibanero. Got Chernobog, Daji, Hunbats, and the Morrigan getting non-conquest buffs. Yeah. So I mean, again, a good list, all on the update notes with the exactly what's happening to them, so you can go through and read through those. But so you'll be maybe your main's a little stronger now. You better jump. ¿En serio no van a enseñar todos esos dioses? Ha dicho que lo vea yo mismo. Be nice. Pero esta gente... Alright, so next up, now this is something we've all been waiting for. Ooh, I'm excited. We got. Speaking of arena, I've been playing arena. Van a cambiar la arena, I eh. was an arena main for the longest time. It's one of my favorite memories of being a community manager. I just started. I was brand new. I got that high res tag in game. I was playing some arena, and somebody's like, "Oh, you work for high res?" I was like, "I do. Yeah, what's up? I'm a community manager." And they're like, "Gross, a community manager's an arena main?" And it is one of my favorite. Listen. It killed me. Eso como Admittedly, God, like, eso I tiene was God. laughing. Pero si han bufado también el 2 de Nate, ¿por qué no lo ponen? I love arena. It is one of the coolest game modes I've ever played in. Ha bajado el cooldown también al 2 de Nate hasta un máximo de 12 segundos. Let's start off En el máximo tiempo. see that. Madre de Dios. Vaya gente, no hacen bien las cosas, tío. Nerfean a Sobek en... Madre mía, a Odin, a Nugua, Kuzenbo, Janus... Pero esto es fuera de Conquest, ¿eh? En fin. A ver, esta es la arena nueva, ¿no? Que me estaba leyendo esto y me lo estaba perdiendo. ¿Cómo? ¿En Fire? Ah, vale. Otra vez la pelea esta. A muerte, ¿no? ¿Pero qué está pasando? Eso era ya cuando acababa la partida. Ya, cuando acaba. ¿Cómo era eso? ¿Eso qué daba cuando ganabas eso? No, Welcome to Nada, ganaba la partida, ¿no? Pero la partida, There are no sé so qué- many cool y que gana- things que coming. gana la And you arena. just saw ¿Cuál será eso? shown off. We have those flying Cuando acaba la arena, blasts, la típica que se pegan entre ellos, blasts, which en un I love círculo. what you're Pero- saying. Que sí, we que si te have quedabas fuera te empezaba a hacer the daño y te fire Como la del blade, corrupter esa, ¿no? the bonus Claro, claro. is back. We have the new arena El tema style, es que so el que gana la arena... que- No, creo que ganaba el que ganaba la arena, ¿no? Eso era de... Pero que era extra, ya está, ¿no? Sí. Era Again, as somebody simplemente- who formerly could not leave the arena to save Pero que si lives, ganabas eso dices, pues he ganado, me la suda todo. it's exciting to see it. So we're going to talk about all of those things you just saw in depth. Sí, que daba igual si ganabas o perdías. Claro, claro. Ooh, let's take a look. Let's dive into the arena. Hey, look Mira, at the art la though. arena. Can we talk about that? That Looking looks. so good. I love all the lava. So Lo que and all podría of the hacer una like, ventaja fire es que gana cracks in the la arena, ground. que se juega con eso. Yeah, it's really it's just. Pero ahora hay pelotas en vez de que se vaya el mapa, ¿no? Makes it feel that much Hay dos pelotas, sí, DJ. in there, Yeah. Pues mira, como las que tengo aquí abajo. I cannot get over the waterfalls, the lava falls that are. Pero se va a caer el suelo, ¿o no? of those No creo, no tiene pinta, Let's vamos. dive into some of the new things A lo here. mejor la cosa es que es un starting meteorito with, del cielo y se toca el mapa. pyroclasts. What a great name. I want to shake the hand of whoever named those. Dios, estoy viendo a este hombre jugar con Apolo sin las regletas, tío, de abajo. Pals that do a bunch Estaría of cool guapo. stuff, and I'm gonna let the ¡Hostia! Yeah, so as you just saw there, when you basic attack any of these little rocks you see on the ground, Es un puto misil, cabrón. off in whatever direction you shot Pero no them hace in mucho for daño, ¿no? a certain amount No of sé, es que la ha tirado al baúl ese. incredibly far, but Ya it's sé que got a siempre. nice amount of range to it. Siempre. And then if it hits any ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde llega, no? explode and knock them Hostia, out. llegas casi al bufo, ¿eh? That's Y yo, como le da el awesome. bufo. Basically, just added dodgeball. Yeah. Mira, va a spawnear, va a spawnear. And if you can't Al bototín, a ver cuánto mete de daño. dodge a ball. And that's what we always say. Mira, ese es Mr. DJ. And it's super cool, and they come back every 30 seconds, so you really will get to throughout the Pero arena. una You'll vez really una get to play hostia. with these, and I mean, shoot, let's go back to a Wheelix, right? That's a little knock up. So ¡Ojo, que va! You throw that into somebody, you hit that pole, like. 150, mete knockback. 150. Mete un knockback, un pequeño knockback. Sí, sí, de puta madre. O sea, tardas 8 horas en acertarlo. Puedes estar acertado en la puta vida y te
very hot looking arena. Literalmente. A ver, la verdad es que es un poco pocho en el sentido de que, bueno, no hace mucho daño. A ver, es un Odín, también te lo digo, Tienes que jugar al billar con esto. Luego, o sea, literalmente darlo es imposible. A menos Ya. que esté tuneado o sea retrasado. O si está a melee, a lo mejor, tan cerca de la bola o algo, no sé. A ver, Literalmente le quita 150. Luego llega por elementos básicos, 1300. igual es 150 de true damage. Da igual. Sigue siendo mierda. No han puesto tampoco nada del buff al fire. Han buffado el fire también. ¿Por qué no ponen nada? ¿Estos son normales o qué, tío? A lo mejor sube el daño cuando pasa los minutos de partida. Madre mía, tío. Claro, eso tendría sentido. No, que hay un fire, mira, no ve el timer. Está spawnando el fire. ¿Pero? Sí, pero las bolas esas hacen 150 años todo el rato. Es una mierda, ¿El fire al minuto? ¿Al 8? ¿Sale antes, no? ¿Va a salir antes? No, al 8, al 8. Al 8 por el culo te la abrocho. Toma. Vámonos. ¡Mira el fire! ¡Hostia, que de bolas! ¿Ahora qué, Fran? Pero es amorfo. Se hace chiquito. 750. Ahora hace más daño. 750 le quitas al fire, ¿no? Sí. No a los otros. Bueno, que lo pruebe. Nah. 150, no, es al fight solo. Pero a lo mejor a Odín le está quitando poco porque es un Odín y tanquea, Puede ser. Pero el Fire tiene más defensa que un Odin, cabrón. Bueno, no sé yo, El Odin más inútil. Ah, coño, mira el daño que tiene el Apolo. 10.087. Nah, pero eso se lo ha puesto él. That's so wild. No, es un buff Apolo. ¡Inmunidad al CC! ¿Estás viendo? Todo lo que te dura el Fire ese, eres inmune al CC. Estás brillando todo el rato. Ese, porque tiene inmunidad al CC todo el rato. Ese Fire está potente para lo que es una arena, Te haces el Fire cuando se mueren todos y no lo haces para nada. Hombre, eso, claro, obviamente. Si hicieras 5000 de un básico, perilla. No me quejaría, ¿no? La verdad, ¿no? And when you see 5 people who are CC immune for 20 seconds Ahora running at you, ahora pone a 2. oh crap, we have to run. O sea, You know, ¿por qué ha hecho eso? ¿Se ha hecho una penta? fun, like Cojones. everyone scrams, everyone runs for the hills, and you just get to go absolutely crazy. ¿Pero qué cojones está haciendo este hombre? The team that secures Fire Giant, which has been super fun. Oh, I was about to absolutely. say, I bet too, and like you said, Creo que se aburre mucho el que está jugando, CC immune. Your options are run and hope that somebody on your team's a little slower so that maybe you can get out. Yeah, they're ¡Hostia, mira el bicho! They are CC immune. Yeah. Para invocar al The thing bicho, to talk matando. about here is that killing the Fire Giant decreases the enemy's tick count by 10, and the Fire Giant spawns every 8 minutes. So at 8 minutes and 16 minutes, if your game happens to go that long, you'll see him again. Claro, cada 10 que salen los Towards the bichos end of the esos. match for it as well. Yeah, no, that's super awesome, and I'm super excited about that. So what you're seeing now is a very one-sided arena map. ¿Qué pasa, Tarko? ¿Cómo estamos? Destroyed. Odin, right? Yeah. This is a bunch of sock fires on the chaos. Oh, he's not here to defend himself. Don't say that. I mean, that was the last arena playtest I played. Was Shane's epic performance. Se van a buguear con el Odín. Very epic. No me lo puedo creer. So what we're working towards here is something that I am also super excited about, and it's right as the game ends, and we're 10 tickets away from it now, and that's the bonus round. So go ahead and start explaining it as Dale, suelta la polla al Odin Yeah. ahora. I mean, it's everyone's like one of their favorite features that we've ever done for arena. So Yeah. you get the bonus round, you get locked in the cage, a much closer range fight. You do get to buy some items in this time. Panic, buy them. So that you Bueno, know se acabó la arena. what you need. Yeah. A ver, hay graciosa, pero yo qué sé, tampoco es una arena, To fight sin más. in this more enclosed Sin más. arena for what Ah, is mira, really el... ¡Hostia, que hay bola en medio! is whoever This wins the doesn't bonus. seem like a very fair fight, though. Well, yeah, one's got Tower Killer on. Oh, no, Yeah, it's they not Y el bad. Fire mirando. Strong. So the one thing to note is that you can touch the lava without getting quite insta-killed. It's a lot. It's not that instant, burst of damage or anything like that. It will hurt you pretty significantly. Tío, es imposible, las but bolas it son doesn't más chustas, insta-kill cabrón. you Se te like quita más un used tick to. de la lava. Ya, pero esa bola empuja, pero empuja muy poco, tío. Es para meterle en la lava. Damage numbers, Oh, yeah, true. yeah. Yeah, one que vas a to meter, right. cabrón. So that Para is notar, something ¿no? that'll be in there. Later. Xing Chen still good in this type of mode, I but was the about most to fun say. part, yeah, exactly, is that
there's a bunch of pyroclasts in the middle right there, so you get to play dodgeball to start off the bonus round. And if you can save some of these side ones, you can make some fun plays with Madre mía, tío. Yeah. all that kind of stuff. I'm just a bonus round stan. I want to play nothing but bonus rounds. I don't He's even the want true to victor. worry about That really Right? is. Even if you lose the game. Double killer, ¿cómo que double killer? Pues el comando va a poner 7000 It's de a power. flex, yeah. And plus, Fire Giant Madre is mía. watching over, giving you that approval. Like, if you're the winner, it's just you and Fire Giant. Like, it's just, it's an epic moment. Yep. So, this is super fun. And for somebody like me, who's a really big Guardian player too, like, I'm going to be playing Atlas and throwing people into the lava. Bueno, y hay un tiempo por lo que veo. Si queda gente viva todo ese tiempo, ¿qué pasa? Take a lava bath. Like, I am Eso so cerraba la excited arena, about ahora no this. I parece. think it's going to be really, really fun. Through and through. Honestly, this is a breath of fresh air into the arena that I know and love. I think this, I mean, I've played it once or twice. It elevates the feeling of it, in my opinion, and I'm just so hyped to get in there with all of y'all in PTS and in the launch of this season. Or Sí, que vayamos al PTS. My words are all over the place. I'm arena excited. Amigo, he ido 20.000 veces al PTS y no se puede jugar, no encuentra partida. Well, cool. Lo siento, pero no voy a ir al The PTS. last thing that we have to talk about in today's show that I am super pumped for. It's one of my favorite things to talk about and work on every time that we get to work with it. A ver qué nos trae. Avatar: The Last Airbender. So the namesake of this update, something that I have always been incredibly fond of, and we are able to bring more of the Avatar crew into Smite. And let's start by showing you a little video to see what we got coming. Ajá, enséñamelo. Ah, eso es Zila, ¿no? Creo. Mira, Aupan, como dices tú. Yo es que no veo esta serie, tío, no sé ni lo que es. The spirit Eso of no Roku, es a guide and dibujitos protector animados, of no sé, no es anime. I'm not here to make friends. I'm here to kick some butt and win this thing. How? That was something. Es básicamente un mundo donde hay 4 regiones, creo, o 5, no me acuerdo. That's Una right. de cada elemento. Avatar: The Last Airbender is back. Y el and we avatar are es el que so controla excited todo. about it because we are able to bring Toph and Avatar Roku into the Cada game. X So two tiempo more of cogen the a uno incredible characters from that de una de universe entre las in the 4 Smite regiones universe, which I'm y just lo ponen como I'm avatar. so hype about. This is Y es el que one of my controla todo. favorite shows of all time. I mean, I know it. Vaya. ad nauseam, I repeat it all the Y el time. The avatar es el quotes, the ángel que characters, the tiene story, the la- lore, the emotions, La Kine Merlin everything. asquerosa. And I am so hyped that we get to continue bringing these characters into the game because they're skins that I love, and it branches me into new gods. Because even if I don't play Scylla all that often, I'm going to now. Although I guess I kind of do, because Scylla's goated. But anyway, so let's. ¿Qué dice este chaval? It's actually going to be an event. It's Con que no juega Zila a lo mejor, así. Dice, bueno, no. So in the Avatar event, all of the Avatar full event. crossover skins and content will be available through a chest. So you Van a can meter todas las esquinas del avatar en un cofre. or direct purchasing. Bueno. A lot of them. So the way this works is there are 3 skins that are coming out, those of which you just saw. We have Toph, Toph Scylla, Avatar Roku Yu Huang, and we have the Fire Nation Toph Scylla skin, which is really, really cool. I love that. And so the Fire Nation Toph is a reward skin for if you get other skins from the event. So if you're, Uh-huh. oh, I missed these Avatar skins the first time, roll the chest or get a couple of the event skins, and you will get the Fire Nation Toph Scylla skin as the reward skin. So super excited about all of it. It's a really cool event. Again, I just love getting to work with Avatar and Que sí, que sí. Skins, chavales. Skin Skin de avatar, la que habéis visto. back and forth, but let's just get into looking at some stuff. Starting with Toph Scylla. Let's look at that card art. Yeah, Toph was one of those characters that when we did the first round of Avatar: The Last Airbender skins, everyone was like, "Oh, these are great, but where's Toph?" Like, she was my favorite character. I heard that all the time. Super excited to bring her. No, es que no conozco nada de esto de anime, los dibujos, lo que sea, no sé lo que es. No es anime porque no es de Japón, entonces no sé cómo llamarlo. Cartoons. Cartoon, sí, yo qué sé. A ver, es anime, ¿no? Al fin y al cabo, aunque no sea de Japón, ¿qué manda? Coño, pero el anime es animación japonesa. No, anime es lo que es un anime. Anime es animación japonesa. Bueno. So I think it's a really cool choice, and the abilities look really, really great too. I mean, it's just a cool skin and an honor to finally bring Toph in. And again, I could talk about this all day, but we're whittling down the crew, like the original Avatar crew. Yep. So yeah, every chance we get, every time we have the opportunity to add more characters in, it's an absolute honor, and so we're gonna De hecho keep está en looking Netflix, te puedes forward, ver la but película ya chupada. today I am just ¿Cómo? ¿Tiene una película? Avatar. Sí, es que es muy raro porque tiene como and see muchas Toph cosas. in action. ¡Ojo! So I've been able to see any of these in-game things, so I'm super excited to see it. Even the idle animations are unique as well. Yeah.
Dude, that Tipo, is tienes una so película de estas de... ¿Cómo se dice? Que son Oh. actores reales que es It basura. does look awesome. Oh, Broken man. Tienes una película de Glass, you animación know? como Yeah, la the serie. pattern in Luego the- tienes in the 58 series. Yeah. Yep. Absolutely. Porque esa And señora en la all serie the rocks en la and primera yeah, serie no just her estaba. mastery of earthbending. I don't know why my brain just shorted out. Oh. Yep. ¿Y esa roca? Up on the De rock, De hecho, yo creo que that este is será awesome. otro avatar de Ulti. los medios. That is Pues, so no tengo ni puta cool. idea. That's so oh, yep. Yeah, like she did so many times in the show, just bopping under. De hecho, hubo un debate si debía ser reconsiderado anime o no, ya que se parece muchísimo el concepto de la serie. Yeah, when you don't see with your eye. Pues sí, like, debería you serlo. know, Me da igual lo que diga Frank. It's just above ground, but a little. I don't know, earth. Está guapo, sí que las skins no es el problema de este juego, de verdad. I love how heavy all of these abilities Esto es como feel, todo, too. por ejemplo, It's los mangas absolutely- son Again, japoneses. I'm just such a Si big son, por fan of ejemplo, this. coreanos, se I llaman love- manguas. Our team is so passionate Manguas. about this Sí. stuff. Sí, no sé, So en plan... awesome. The amount of, you know, there's questions asked. There's how can we make this Yo no he better, visto like, mucho, you pero know, me dio what- pereza, what- porque what's cada, the o sea, key había to make demasiadas this cosas que as no se true to the parecían nada. character as we possibly can, both Te ves la película, no tiene nada que ver con la visuals serie, and the luego way hay that the 58 abilities tipos de come series, across, lo the que no sé. behaviors. Was it just me or was that the Esta partida was como that the 50 Melon cachos. Lord laugh? Ooh, might have been. That looked like the I am Melon Boom. Lord. Actually, I feel like she actually says that. So those are things you'll have to explore. But super excited for this. I like, as we mentioned, Toph has been highly requested. Está chula, aunque yo no juego Zila, así que. So, Es Zila de fe, no next pasa nada. up, Está guapa. we're excited to A talk ver, casi about está OP. Avatar Roku Yu Huang. Yes. Good So- boy. A ver, y yo The Juan. boy. And It is so crazy, let me tell you, how well Yu Huang matches this. actually perfect. unbelievable. Yeah. It's perfect. He's got fire in the kit already. He's got the dragon already. He's got the look. You know, he's got that serious nature. But A ver, quiero ver la ulti, el dragón estará guapo, será el dragón rojo ese, obviamente, pero. It's just perfect. Yeah. A ver, igual será igual, pero en rojo, ¿no? No sé cómo lo harán. A ver. Like bursts of action are just it fits Yu Huang perfectly. It would almost be like we were like, oh, you know what? We want to do the skin later. Here's a god that fits perfectly. Seriously. Like it almost seems like it was intentional. It was so well done. Hey. So that's just how much we're thinking around here. We got all this big brain stuff, and again, the effects of this one are all super incredible too. The team really. ¿Por qué tardan tanto en enseñarla a la Y Virgen? yo, Juan. We're all fans. Sí, Yu Huang, you sí. know? It's not like we were like, oh, well, people think Avatar's popular. I guess we'll work with it. Son muy pesados, sí. It's a bunch of super fans all geeking out over how we get to work on this stuff. So I think it would be a shame not to see this one in game too. Let's dive Yes, in. Ojo. Please. Oh, That's Dude. so There he good. is. it's just so cool. I love the stylized flames too. I agree. It's just so perfect, man. Sometimes, you know, it's like, oh, what's the art team going to come up with? Like, how are they going to make this fit and how are they going to make it work? Ojo la ulti. It's always really fun to see how they make that happen. That's so Uh, awesome. It looks so cool. This one's just a slam dunk across. Está guapo. Like, It is. this is just the perfect execution. The dragon and the spirit version of the dragon for the ultimate, that is so sick. Again, like you said, it's a bunch of people bringing their passion out and getting to pour it into something that is worth all the Está guapo. El problema es que el que tenga los gráficos muy muy bajos, a lo mejor las llamas ni las ve, ¿no? Las que se quedan por el suelo. We pour our heart and soul into it Esas. every time because Esas del suelo, it's sí. worth it, and we're all again just such big fans of this. So Even the basics. are cool. it really is. That is so El cool. el dragón está guapo, pero. Oh man. Well, okay, I Sin could más, just sit here tampoco and puedes watch hacer nada this épico for con like eso, the me next refiero. hour or so. So I'm gonna close my jaw, wipe the drool off my chin, and we're gonna keep moving. We have one more skin that I mentioned earlier, and that is the No, eso Fire no es una Nation skin que diga, Toph hostia, la Silver skin. necesito. So I think we have the card art for that one as well, which is Estaría mejor que because you know it's arreglaran los it's, servers, la verdad. Mira. but it's in the like the later. Esta es de Zila también, ¿no? ¿O qué coño es? Parece Neza. You can Ese see es there la an otro arm, you recuerdo got de la the finesa que moon yo or creo. the space. Creo que es la misma, pero de la bracelet esto de or fuego. Space rock. I guess armlet. I don't know what you. Pero que es de Zila también. Armlet. Creo que sí. All right. Yes. We'll go with that. But you know, it's just again, we've paid homage Hombre, esa no es. to another cool part of the show, and I'm super excited about it. So ¿Te imaginas ahora un mamana? Sick, yeah. Todo random. The, you know, different parts of the character from different points in time during the Pero que story. están enseñando, no van a hacer lo mismo que los otras. yeah. Some players or some viewers really love that arc where they're in the Fire Nation underground. Supongo sí que es de la de Zila. En plan, es lo mismo que la otra, por eso no la enseñan. Simplemente la están. Te ha dicho que de la nación de Yeah, fuego. and I mean it was that way with a lot of the other Avatar skins and Yeah. the ones that will be available in this event. It's you have different
characters throughout different segments of their journey. So you have, you have Aang, and then Aang in the Avatar Bueno, nada, state. pelilla. Same with Te Korra. abandono. You also have ¿Qué más, Francisco? like the Me voy. blue demon. Vaya por Dios. Yep. Venga, vaya bien. It's just- it's really Descanse. Venga, adiós, Francisco. Que descanse. points of a character's No me extraña, es que esto se alarga mucho, Either way, that event and those two new skins will be arriving Esto, vamos, next Tuesday. se enrollan más que las Again, Se persianas. enrollan mucho. shows on Thursday was one day crazier. On Wednesday, that's still less than a week. That's right around the corner. So I hope y'all are excited about Aunque creo que no tienen mucho más que enseñar ya, ¿no? update notes and Skins, see all creo. there is to see, take it all in, and as you hopefully soon from now dive into PTS, keep your eyes on Twitter. We'll let y'all know as soon as it's ¿Qué pesa con el PTS, tío? Let us know how it feels, and as y'all always do, provide us that valuable feedback that we're always looking for, because end of the day, this game is made for the fans, for the community, and for having fun, and we love that y'all share your opinions to help us keep it that way and make it even better as we move forward. Of course. So one last thing to say as we close up. Vale, la última cosa. For those fans ¿Qué van a who decir? Insight A ver. Show, make sure you check that out tomorrow. So usually I'd say right after the show, but it's not Thursday, so that's going to be tomorrow on Thursday, and I'm pretty sure you're going to be hanging out with Lermy again, right? It's going to be a great time. Make sure you come with lots of questions because I will be there answering them. Yeah, so if you have any questions about, what's going on in the meta, why did we choose certain balance changes, literally anything, they got the Que le podemos hacer preguntas mañana. Bueno, esto se va a pasar a verlo tu prima, DJ. Sí, hombre, mañana le voy a Mañana se va a presentar el DJ. Oye, ¿por qué el Mamekin es tan malo? A ver qué te dicen. Hay tantas preguntas. Peach it. Adiós. Sí, está. Nada, se acabó. Pues nada, gente. Estos son las PTS, el PTS, digo, las patch notes. Esto ha sido todo, estos son los cambios que van a meter. No sé si lo probaremos en el PTS, porque como ya he dicho, el PTS no funciona. O sea, da igual cuántas veces lo esté publicitando el tío para que la gente intente ir a jugar. Tú cuando vas al PTS y metes cola, no salta. O sea, no hay gente jugando al PTS. No juega, la gente no juega en el PTS, entonces no hay partida. Pero así lleva, pues, no sé, casi toda la vida o no sé cuántos años. Entonces, no creo que podamos probarlo estos cambios en el PTS. Ya lo probaremos. Además, no son cambios súper tampoco importantes, ¿no? O sea, ya lo probaremos cuando esté metido. Sobre todo el mapa de arena, que bueno, a ver, sin más, es un cambio guay, así que se puede probar. Así que nada, lo dicho, espero que haya gustado, que dejéis un buen like, un comentario que os ha parecido. Si no estáis suscritos, os suscribáis para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.